1507. Acabem d'entrar en el segle XVI. Europa vivia una època de grans canvis. El Renaixement, el moviment de la gent del camp a la ciutat o la invenció de la impremta, que va comportar un gran moviment de noves idees i pensaments. L'humanisme, l'luteranisme, tot es podia replantejar. Espanya vivia un moment dolç amb la recent conquesta d'Amèrica, començant a forjar un dels més grans imperis de la història de la humanitat. En aquesta època d'efervescència i d'oportunitats, naixia Honorat Joan, en el si de la xativina família Joan, família pertanyent a la noblesa de la ciutat de Xàtiva, segona ciutat del Regne de València i bressol de la família Borja. El seu enclavament estratègic va fer del castell de Xàtiva una de les fortaleses més importants de la corona d'Aragó, arribant a convertir-se en presó d'estat des del segle XIII. De fet, un dels més famosos presoners del castell, el comte d'Urgell, va ser custodiat per un avantpassat d'Honorat, Martí Joan, subalcai del castell de Xàtiva l'any 1426. Càrrec, el de subalcai, que va quedar a la família, i de fet, Jaume Joan va ser custodi d'un altre famós presoner del castell, el duc de Calàbria. Però no va ser aquest l'únic càrrec que van ostentar els Joan a Xàtiva. De fet, el iaio d'Honorat va ascendir a alcai del castell. Altres càrrecs que van ostentar el llinatge dels Joan va ser els de jurats i justícia de la ciutat, posicionant-se com una de les famílies més rellevants de la Xàtiva del seu temps. Honorat va ser el primer dels 5 fills que van tenir Gaspar Joan i la seva esposa Isabel Tristuy. La familia Joan estableció su residencia en la ciudad de Valencia, en las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás, donde fue bautizado Honorat Joan. Este pasó su infancia entre la capital del reino y la ciudad de Xàtiva, en donde la misma familia contaba con casa en la Plaza Roca desde comienzos del siglo XVI. Concretamente desde el año 1504 contamos con documentación en la que se demuestra o corrobora que uno de los miembros de su familia ya residía en la misma. De hecho, en 1534, Felip Joan, otro importante miembro de su familia, camarero del Papa Alejandro VI, era el propietario de esta casa. Com una de les famílies més notables de la ciutat de Xàtiva, una de les majors preocupacions de Gaspar Joan era proporcionar la millor educació possible als seus fills. És per això que als 7 anys Honorat inicià els seus estudis i amb tal de millorar-los, el pare d'Honorat el va enviar a la Universitat de Lovaina, en Bèlgica, un dels centres educatius més destacats d'Europa, on Honorat va estar en contacte amb els grans intel·lectuals de l'època. Un d'eixos intel·lectuals va ser el també valencià Lluís Vives, un dels màxims pensadors europeus del segle XVI, el qual va ser el seu mestre i un dels grans suports d'Honorat a Lovaina. Hay que tener en cuenta que cuando Honorato Juan llega a Lovaina tiene tan solo 15 años de edad, con lo cual es fácil de entender que entre maestro y discípulo se establecería una relación no solo intelectual, sino también de afecto. Para Honorato Juan sería como un segundo padre, como un hermano mayor. En Lovaina, Honorato Juan se perfeccionó en su formación en latín, griego, filosofía, derecho, teología, etc. Se va a convertir en un renovador del pensamiento europeo a través de una nueva visión de la cultura y la educación, es decir, se convirtió en un auténtico humanista. Prueba de este humanismo puede ser el lema que Honorato Juan asumió para siempre en su escudo personal, que es Relicturo Satis, que viene a poder traducirse como nada más necesita aquel que todo lo ha de dejar, como muestra de que él nunca perseguía el enriquecimiento personal, sino el crecimiento personal y de la sociedad europea. Discorria 1525 i des de 1516 l'imperi espanyol tenia nou rei, Carles I, monarca que va propiciar una gran obertura a les noves idees del Renaixement. El rei passava grans temporades en la cort imperial de Flandes i en una d'eixes estades va arribar al seu coneixement la figura d'un jove molt prometedor que estudiava en la propera Universitat de Lovaina. Tal vegada per la influència de Lluís Vives, el seu tutor, el cas és que en acabar els seus estudis, Honorat Joan va passar al servei de Carles I, acompañándolo en algunas campañas militares en Flandes. En agosto de 1530 fallece el padre de Honorato Juan, lo que pone fin al periodo de formación de Honorato y le obliga a su rápido regreso hacia Valencia. Hay que tener en cuenta que a partir de este momento se convierte en el
como primogénito en la cabeza de familia dels Joan en Valencia, con tan solo 23 años. Este regreso se ve acuciado por la enfermedad grave de su hermano Gaspar y por las reclamaciones en la herencia que hace la segunda mujer de su padre, que había actuado como madrastra del propio Honorato y de sus hermanos. No hay que perder de vista que en el recibimiento que se hizo en la ciudad de Valencia a Honorato Juan por parte de la nobleza valenciana ya se le reconoce como un eminente intelectual de prestigio internacional. Más allá de las cuestiones familiares, Honorato Juan se dedicó a la renovación de los estudios universitarios, especialmente en el ámbito del latín, donde aplicó la metodología y la estructura del saber que había propiciado Cicerón, y también en el ámbito científico, pues no olvidemos que Honorato Juan destacó en otras ramas como la astronomía. Más allá de todo esto, estuvo en contacto con todos los círculos humanistas, tanto locales como españoles, y una prueba de ello es su participación en el compendio de inscripciones romanas que conocemos como el Còdex Valentinus. Encara que va mantenir la relació epistolar amb el seu mestre Lluís Vives, aquesta a poc se va anar debilitant, en part a causa de la complicada situació de la família Vives a Espanya, amb el pare de Vives condemnat a la foguera per la Inquisició. També en aquesta època, Honorat va mantenir una relació amorosa amb Joana de Roures, del fruit de la qual va néixer en 1533 el seu únic fill, Jaume. És de constància que durant la primavera de 1538 va redactar el seu testament, signat a Xàtiva el 29 d'abril d'aquell any. Després d'aquest parèntesi d'11 anys, a la fi de 1541, Honorat és cridat al servei de l'emperador. En principi, i com era costum, el servei a l'emperador començava en labors militars, per la qual cosa Honorat acompanyà el monarca a la fallida campanya d'Alger. Però aquesta faceta militar no va durar massa, sent ràpidament nomenat gentilhome de Carles I, i passant a realitzar les seues tasques en la cort imperial. La importància de l'educació com a príncep cristià del jove Felip, les llargues absències de la figura paterna i els escassos resultats de Siliceo, el seu anterior preceptor, fa que Carles I trie uns nous preceptors per a l'educació del jove príncep, entre els quals figurava Honorat Joan, acompanyat en aquestes tasques pels humanistes Juan Ginés de Sepúlveda i Juan Calvete de la Estrella. Honorat es va encarregar de millorar la capacitat del príncep en llengües clàssiques, així com de l'ensenyament de les arts, matemàtiques i arquitectura. Hablar de Honorato Juan y de su biblioteca en un espacio como este, el Salón de Frescos de la Real Biblioteca del Escorial y en el monasterio, tiene cierto sabor a justicia histórica, porque una de las materias que se atribuye que Honorato Juan enseñó al joven Felipe II fue precisamente la arquitectura, la pintura y la escultura. De tal manera que algo de aquellas enseñanzas que el humanista valenciano setabense enseñó al futuro rey prudente se plasman en el entorno arquitectónico y decorativo y, por último, bibliófilo en el que nos encontramos. En 1543, el jove príncep va contraure matrimoni amb la seva cosina germana Maria Manuela de Portugal. Després de les noces, Honorat va continuar com a preceptor del príncep uns anys més, mantenint posteriorment el seu lloc en la cort en labors d'assessoria. En 1545 naix el primer fill del príncep Felip, Carles d'Àustria. Una bona notícia que va venir acompanyada d'amargura, per la defunció de la mare 4 dies després del part. Corria l'any 1548 i Honorat va acompanyar en el seu viatge pels dominis europeus de l'imperi espanyol al príncep Felip, recorrent Itàlia, el sud d'Alemanya i els Països Baixos. Un viatge que va durar 3 anys i en el qual Honorat Joan va poder tractar amb els grans intel·lectuals europeus. En 1554 Felipe II tomó una decisión que no era muy habitual en la época, que fue la de nombrar a un laico, alguien que no era un clérigo ni un obispo, maestro del príncipe heredero, del príncipe Don Carlos. Eso ciertamente sorprendió en la época, pero hay que tener en cuenta, como ya sabemos, que Honorato Juan había sido ya preceptor del propio Felipe II desde 1542. La labor educativa de Honorato Juan con el príncipe Don Carlos fue muy valorada en la época, desde el punto de vista intelectual y religioso, también desde el punto de vista del amor a los libros que logró inculcar en el príncipe Don Carlos,
pero también tenía su vertiente negativa, que es que el príncipe tenía problemas mentales. Honorato Juan supo lidiar bastante bien con esa circunstancia. Don Carlos siempre le consideró no solo un maestro, sino también su amigo, y de esa relación tan estrecha pues nos han quedado diferentes testimonios, documentales y librarios. Durante los años que se dedicó a la docencia de los príncipes, en primer lugar del príncipe Felipe, futuro Felipe II, y más tarde como preceptor de Carlos de Austria, educación que compartió también con Juan de Austria y Alejandro Farnesio como sus discípulos, Honorato Juan recibió una serie de retribuciones y prebendas a cambio de sus servicios. Entre los primeros cargos que recibió fue el de la escribanía de la Corte de Justicia Civil y Criminal de Alicante y más tarde la del cargo de maestre de ceca de Valencia. Evidentemente Honorato Juan nunca ocupó estos puestos porque él estaba en la corte y lo que hizo fue arrendarlos o bien cederlos a su hermano y sus sobrinos para el disfrute de la família. L'any 1555 ens va deixar un fet insòlit, l'abdicació del rei. Carles I, cansat de tants conflictes i veient a prop la fi dels seus dies, va decidir abdicar, deixant al seu germà el Sacre Imperi Romà-Germànic i al seu fill Felip la corona espanyola, i passant els seus últims dies al monestir del Yuste. Sent ja monarca i amb tal de millorar la posició del seu mentor, el rei Felip II va decidir proposar a Honorat que iniciara carrera eclesiàstica, oferiment que Honorat acull de grat, reprenent una vocació al sacerdoci que havia quedat apartada després dels seus estudis de teologia en Lovaina. Aproximadament en aquesta època, Pompeo Leoni, escultor italià, realitza una medalla d'Honorat Joan, una de les poques imatges que tenim de l'humanista. El 5 de juliol de 1559, Honorat Joan és ordenat sacerdot. El fet de la seva ordenació no va significar l'abandó de la cort. De fet, Honorat va continuar durant uns anys simultanejant les tasques sacerdotals en l'educació del príncep. En 1560, i amb motiu d'ampliar els seus estudis, el príncep Carles es trasllada a la Universitat d'Alcalá de Henares. D'aquesta estada va resultar danyada la reputació d'Honorat, ja que en una escapada nocturna el príncep Carles va patir un accident, qual cosa va fer saltar en la cort els rumors sobre la negligència i mal estat de salut d'Honorat. De fet, els continus atacs de paludisme que patia Honorat li van forçar a sol·licitar a principis de 1563 que ho dispensaren temporalment de la labor d'educar al príncep, amb tal de recuperar-se de les seues dolències. Uns mesos en què Honorat es va retirar a la comarca de la Vera, amb un clima més propici per a cuidar la seva malaltia. Però uns mesos més tard, Honorat és cridat a la presència del rei. Havia quedat vacant el bisbat d'Osma. Eixe era l'oferiment que el rei Felip II va fer a Honorat Joan, que va acceptar sense dubtar-ho. El nomenament, que s'esperava que fora senzill, es va retardar, pel fet que el Concili de Trento, finalitzat l'any anterior, establia la necessitat d'una certificació universitària que demostrara l'erudició del candidat a bisbe. Saviesa més necessària si cap en Osma, atès que existia en la ciutat una pròspera universitat fundada per l'anterior bisbe. A mitjan de 1564, Honorat Joan va prendre possessió del bisbat d'Osma. El obispado de Honorato Juan fue muy breve en el tiempo, apenas duró 2 años y vino marcado por el Concilio de Trento. De hecho, participó activamente en el Concilio Provincial de Toledo, desarrollado en 1565 y 66, que supuso la asunción a nivel local de lo dictado en el Concilio de Trento. La ciudad italiana había marcado un cambio en la doctrina que marcará a partir de ahora la historia de la Iglesia. Se había evolucionado hacia una mayor espiritualidad y también hacia un reforzamiento del poder del obispo en su diócesis. ¿Cómo se tradujo esto en el burgo de Osma? Pues por una parte Honorato Juan va a creer necesario publicar un nuevo catecismo para mejorar la guía espiritual de los fieles, va a reforzar y apoyar siempre a los párrocos en su labor pastoral, pero también va a tener sus roces y sus tensiones con todo el capítulo catedralicio como consecuencia de la pérdida de funciones y competencias que hasta ahora les correspondían. Y esto va a ser una lucha sorda dentro del obispado
de Honorato Juan. El hecho de que Honorato Juan fuera obispo suponía que se ponía fin no solo a su carrera de preceptor, que ya había finalizado unos años antes, sino también a su papel de consejero real. Pero Felipe II sabía que Honorato Juan era la persona que mejor entendía a su hijo, el príncipe Carlos, y también la persona más querida por el príncipe. Es por ello que Felipe II consiguió del Papa que se autorizara al obispo a que pasara largas estancias durante el periodo de su obispado en la corte. Y durante estas estancias se dedicó no solo a asesorar al monarca, sino también a mediar entre el padre y el hijo. El 28 de juliol de 1566, estant en el burgo d'Osma, postrat al llit a causa del paludisme que venia arrossegant des d'anys enrere, Honorat Joan va redactar les seues últimes voluntats, en les que disposava, entre altres, que el príncep Carles fora també el seu testamentari, llegant-li tant dons materials com el seu afecte i agraïment. 2 dies més tard, el 30 de juliol, a l'edat de 59 anys, Honorat Joan va morir. Va ser sepultat en la capella del Santíssim Crist del Miracle, en la catedral del burgo d'Osma. Cuando fallece Honorato Juan, siendo obispo de Osma, su biblioteca era ya una de las más afamadas de la época, porque desde su época como estudiante en los Países Bajos, en Lovaina, Honorato Juan había ido adquiriendo una gran colección de libros impresos y manuscritos. Una colección a la que además Honorato Juan había dado la condición de biblioteca propia de bibliófilo, con encuadernaciones específicas, con su lema Relicturo Satis, con su escudo iluminado en las hojas de sus códices, etc. Lo primero que se planteó fue quién era el propietario y heredero de aquellos libros. Don Carlos, que conocía muy bien la biblioteca de su maestro, mandó emisarios a Osma para que hablaran con los testamentarios, los sobrinos del propio Honorato Juan, no vendieran la biblioteca y fuera el príncipe Don Carlos quien la adquiriera. Lo que ocurrió es que, bueno, en muy poco tiempo, Don Carlos fue preso por su propio padre debido a las intrigas políticas en las que estaba involucrado, y aquellos libros ya no fueron adquiridos por Don Carlos, sino que fueron vendidos en almoneda a diferentes pujadores. Uno de ellos fue precisamente Felipe II. Felipe II, siguiendo el testigo de su propio hijo, compró una treintena aproximadamente de libros e impresos que se encuentran hoy, la mayor parte de ellos en la Real Biblioteca del Escorial, y otros compradores, como Jerónimo Zurita, sus ejemplares, por diferentes carambolas históricas, han terminado también por unirse a aquellos libros que hoy están en la Biblioteca del Escorial. Zurita, al fallecer, cedió sus libros a la Cartuja de Auladei en Zaragoza, y después, a mediados del siglo XVII, fueron adquiridos por el conde duque de Olivares. Y cuando el duque de Olivares falleció, su sobrino decidió cedérselos al rey Felipe IV, y Felipe IV los envió al Escorial, de tal manera que en la biblioteca del Escorial tenemos la mayor colección de ejemplares procedentes de la biblioteca de Honorato Juan. Son unos libros que, a falta de otros testimonios escritos que nos dejara el propio humanista valenciano, hoy siguen hablándonos de sus intereses culturales, intelectuales y religiosos. En 1659, el set nebot net Antoni Joan Centelles es va encarregar de posar en valor l'obra del seu tio. Aquesta obra, el Còdex Centelles, és la base per a l'estudi de la figura de l'humanista. Tot i que gran va ser la missió en vida d'Honorat Joan, poc és el que ens ha arribat als nostres dies. De fet, no desvelem res si diem que, inclús tenint alguna ressonància per estar el seu nom en alguns carrers, poc més que el nom ha quedat en la memòria col·lectiva. És, per tant, de justícia posar en valor el gran talent d'un dels més reconeguts intel·lectuals del segle XVI i la seva gran labor en l'educació del monarca que va portar a l'imperi espanyol a la seva màxima extensió.